Trento, último domingo de octubre de 1945, fiesta de Cristo Rey. Dice la liturgia: pídeme y te daré las naciones como herencia, y como propiedad los confines de la tierra. Chiara Lubich y aquel pequeño grupo que inició el movimiento de los focolares la hacen propia con esta oración: haz que llevemos tu amor hasta los confines de la tierra, para que todos sean uno. En octubre del 58, justamente también en el día de la fiesta de Cristo Rey, parten por primera vez en un viejo aeroplano 3 focolarinos: Marco, Lía y Fiore. El destino, América del Sur. La primera etapa será Recife, en Brasil, luego Río de Janeiro y San Pablo. Estaban en San Pablo cuando el padre Pedro Richards, fundador del movimiento familiar cristiano en Uruguay, le hace llegar a Marco una carta donde lo invita cálidamente a participar en el Congreso Internacional de su movimiento, a realizarse los primeros días de enero del 59 en Montevideo, en Casa Nazaret. El resultado de este primer encuentro es un abrirse de muchos caminos para la difusión del movimiento en Argentina, Uruguay y Paraguay. En abril de 1959 vuelve Marco acompañado por Lía. El país, convulsionado por un ciclón e inundado por lluvias torrenciales, parece subrayar esa verdad que la guerra en Europa había llevado a comprender al primer grupo. Todo pasa, solo Dios queda. El obispo auxiliar de Montevideo, Monseñor Corso, invita a un encuentro donde participan unas 100 personas de todas las extracciones sociales, jóvenes y adultos. Algunos diarios incluso publican artículos sobre el movimiento y en la radio se presenta su historia, porque muchos han quedado impresionados por su mensaje evangélico. Octubre del 61, Lía y Marita Sartori viajan a Buenos Aires para iniciar el primer focolar, y al año siguiente, en enero, llegan los primeros focolarinos a Buenos Aires, Victorio y Carlos. Desde allí siguen con entusiasmo la vida que también comienza a surgir en este lado del Plata. En el 62 se realizan las primeras 2 Mariápolis del continente sudamericano, primero en Garanhuns, Brasil, y luego en Santa María de Catamarca, Argentina. Solo 7 meses más tarde de esta primera Mariápolis argentina se realiza la segunda, también en Santa María de Catamarca. Durante los días de Carnaval del 63 participan ya de esta Mariápolis por primera vez un grupo de personas del Uruguay. En ese mismo periodo, el 19 de enero de 1963, llegan 2 focolarinas, Flavia Dalsoglio y Argia Curchi, para comenzar el focolar femenino en Montevideo, donde el padre Richards deseaba que trabajaran en la Secretaría Central de su obra. Alquilan un pequeño apartamento en la calle Solano García. El focolar constituye un punto de encuentro para todos. Después de un viaje no falto de peripecias, un numeroso grupo de uruguayos llega a la folclórica ciudad de Cosquín. Se realizaba allí la tercera Mariápolis en estas latitudes. Dentro de ese grupo está Aurelio Lagorio, joven de origen italiano que desde los 2 años vivía en Uruguay, de quien hablaremos más adelante. Corría el verano del 64. Llegando a Montevideo, con un fuego que no puede dejar de comunicarse, Eduardo Stupino y Miguel Sartore organizan un encuentro con sus compañeros. Abril 1964. Chiara Lubich viaja por primera vez a Buenos Aires. Un grupo se hace presente en la vecina orilla. Ella nos deja una meditación, sello de aquellos días. Nuestro amor debe moverse siempre como una semirrecta, que sabe de dónde parte, pero que va hacia el infinito, siempre y solo hacia Dios. Y si el infinito luego nos da, tal como promete el Evangelio, entonces y solo entonces uno recibe. Este escrito será uno de los dones más preciados para el pequeño focolar de Montevideo. En enero de 1965, la Mariápolis se realiza en embalse de Río Tercero, en Córdoba, con más de 2.000 personas provenientes de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y hasta de Ecuador y Colombia. En abril de ese mismo año, Chiara vuelve a Argentina. Un acontecimiento especial marca esos días. Se recibe la donación del terreno para construir un centro Mariápolis en Buenos Aires, que sería el primero para todas estas zonas. El 13 de mayo de 1966, Chiara vuelve nuevamente a Buenos Aires para colocar la piedra fundamental del Centro Mariápolis en José Cepaz. En Uruguay, la comunidad toma parte activa para recaudar fondos y se crea una pequeña y verdadera actividad de producción de alfajores.
la casa de Victoria Cabrís y de la familia Rodríguez se vuelven los centros de elaboración. En tanto, el padre Foresi viaja con Victorio al Uruguay para conocer el lugar donde parecía que podría surgir una Mariápolis permanente, la primera después de Lopiano. Monseñor Partelli, arzobispo de Montevideo, pone a disposición un terreno que está en Paso Cuello, departamento de Canelones, sobre la costa del río Santa Lucía. El terreno tenía una casa antigua y una pequeña capilla donde se leía el nombre de Betania. En diciembre de 1966 se abre el primer focolar masculino con Rodolfo Cervini en el apartamento de la calle Palmar, que ya constituía un lugar de encuentro porque había sido alquilado por los 3 primeros jóvenes que conocieron el movimiento, y llega también Nucho Santoro para ocuparse de Betania mientras el focolar femenino se traslada a la calle Florida. Febrero 1967, Monseñor Partelli hace entrega de los terrenos de Betania en un momento de fiesta que reunió a la comunidad en el lugar, con la presencia de Monseñor Nuti, obispo de Canelones, de Lía y Victorio. Un grupo de jóvenes pioneros, ayudados por la comunidad, comienza a trabajar con entusiasmo en la realización del proyecto. Pero los planes de la Virgen son otros. En los inicios del 68 surge la posibilidad de construir la Mariápolis en un terreno más adecuado, donado por los padres capuchinos cerca de O'Higgins, en Argentina. Aquella Betania es usada entonces como centro Mariápolis, y la comunidad hace muchos esfuerzos para sostenerlo y continuar con las construcciones iniciadas. La industria de los alfajores continúa la producción para ese fin. Se venden entre 1.500 y 2.000 alfajores por semana, con una enorme red de difusión en 10 escuelas. Agosto 1967. Tiene lugar la primera jornada de la obra en Montevideo, en el Salón del Círculo Católico, a la que asistieron muchas personas, principalmente jóvenes. En la Semana Santa del 68 se realiza la primer Mariápolis en Uruguay, en el Hotel La Floresta. Participan personas de varias localidades del país, sobre todo de Montevideo. Pocos días antes, Aurelio Lagorio, joven focolarino que había vivido muchos años y conocido el ideal en Uruguay, había sufrido un accidente mortal en las cercanías de Lopiano. Es probablemente su vida ejemplar, la moneda que pagó el clima espiritual tan alto desde el comienzo de la Mariápolis. En los años de la protesta juvenil a nivel mundial, en octubre de 1966, nace el movimiento Yen en todo el mundo. A comienzos de 1968, también aquí comienza un pequeño grupo que siente la responsabilidad de llevar el ideal de la unidad a la juventud. Organizan un conjunto musical con el que realizan festivales en varios puntos del país. El de fines de noviembre de 1968 en Montevideo reúne a 150 jóvenes. Febrero del 69. Se consolida la realidad de los voluntarios, rama adulta comprometida en los diferentes campos de la sociedad. También en Canelones comienzan algunos grupos. En junio del 69 tiene lugar la segunda Mariápolis en Uruguay, nuevamente en La Floresta, y en abril del 70 la Mariápolis se realiza en Colonia Suiza con 300 personas. Los voluntarios son un sólido aporte en la organización de la misma, mientras el movimiento Yen se consolida por la presencia de un grupo de jóvenes comprometidos auténticamente. Un Yen de 16 años es bautizado durante la Mariápolis. Se empieza a desarrollar el movimiento Familias Nuevas. 20 familias con fuertes exigencias sociales se reúnen con Vittorio y Flavia. El segundo encuentro tendrá lugar en diciembre del 70, con 54 personas. Silvina y Adán Calderara y Susana y Juan Méndez fueron los primeros encargados del movimiento Familias Nuevas. Junio de 1970. El focolar femenino se traslada a la calle Santiago Vázquez, en la búsqueda de un lugar más amplio donde recibir a la comunidad que va creciendo. Solo que poco después de la mudanza, importantes desperfectos en las instalaciones de luz y agua obligan a desalojar la vivienda. Todo el focolar fue acogido por la familia Rodríguez en su casa de la calle La Finur. Resultó ser una convivencia original de 12 personas que se prolongó un tiempo por las dificultades de conseguir otro alojamiento, en la que Luminosa fue un aporte importante. Los años siguientes ven crecer la vida del movimiento en Uruguay. El movimiento Yen se desarrolla, se realizan festivales y jornadas contactando muchos jóvenes.
en Montevideo y en el interior del país. Las y los voluntarios son una realidad cada vez más madura. Las Mariápolis continúan siendo el momento central de encuentro de toda la comunidad que ya está extendida en muchos puntos del país. En el 71 en Montevideo, en el 72 y 73 en San José, en abril del 76 en la parroquia de La Floresta, con 400 personas, en el 77 en el campamento de los jesuitas, en La Floresta, con 350 personas debajo de una original carpa, y en abril del 79 en Nueva Albesia. Las Mariápolis del 80, 81 y enero del 83 tienen lugar en el camping del Cerro del Toro en Piriápolis. Hasta el año 82, los países de habla hispana habían tenido como centro regional la Argentina, pero dado el desarrollo de las comunidades, se constituyeron nuevas zonas. Uruguay y Paraguay se constituyen en una única zona, experimentando una original y rica comunión cultural y espiritual. En 1984, un nuevo eslabón, el primer centro Mariápolis de Betania, de Paso Cuello, ya mencionado, dadas las dificultades que permanecían por la falta de luz eléctrica y de acceso, es sustituido por un nuevo centro, también llamado Betania, en las afueras de Las Piedras, cedido en comodato por los padres salesianos. Se organiza una pequeña escuela de vida con jóvenes de Uruguay y Paraguay que permanecen por un periodo allí. Tienen lugar además de los encuentros de formación de todas las realidades del movimiento, las Mariápolis, desde el 84 hasta 1991. Pero también esta semilla está destinada a morir, para que se pueda verificar el mucho fruto. De hecho, las características del entorno, entre otras el basural cercano, hacen que se deba restituir este centro en 1992. Entre miembros y amigos del movimiento se inicia una intensa búsqueda de la nueva casa de formación. 2 años más tarde, a mediados del 94, se encuentra un lindo terreno con casitas armoniosas, que nos dan seguida la impresión que sea ese el lugar que la Virgen pensó para el Centro Mariápolis del Uruguay. Su nombre será El Pelícano. Chiara, en su fax para la inauguración, dice, entre otras cosas: pido a María que bendiga esta nueva casa suya y que selle en cada uno de ustedes el empeño de fidelidad a Jesús abandonado, el pelícano divino del que podrán sacar siempre nueva vida. Algunos de los primeros focolarinos, Pons, Vale, Turnia y Nunciatina, visitando Uruguay en el 95, 96, 97 y 99, pusieron de relieve la particular presencia de María allí. Está ahora en plena realización el proyecto de su ampliación, con la construcción de un amplio salón. Abril 1998. Vivimos momentos de intensa alegría en recibir a Chiara junto a los demás miembros del movimiento del Cono Sur en un extraordinario encuentro realizado en el Luna Park de Buenos Aires. Nos quedan impresas sus respuestas y su invitación a extender un diálogo a 360 grados con los demás miembros de la Iglesia Católica, con los miembros de otras denominaciones cristianas, con fieles de otras religiones y con quienes no profesan un credo religioso. Estas realidades toman un nuevo impulso en nuestra comunidad uruguaya y constituyen una gran riqueza. Son fundamentales expresiones del hoy de la obra en nuestra tierra. La historia continuará y todos los aquí presentes podremos, si lo deseamos, formar parte de las próximas imágenes de esta vida destinada a crecer. El 18 de marzo de 2001 quedará como una fecha histórica para el movimiento de los focolares en Uruguay. Se celebraron ese día sus 40 años de presencia en el país.
La preparación de la jornada se vivió con gran intensidad. Detrás de todos los detalles organizativos estuvo presente la dedicación y el amor de muchos, una verdadera experiencia de unidad. Los más de 500 participantes superaron las expectativas. Muchos llegaron desde lejos, desde Roma, desde Paraguay, desde Argentina. Focolarinos uruguayos y de otros lugares que dejaron parte de su vida en esta tierra y hoy viven y trabajan por comunidades del movimiento en diferentes partes del mundo. Varios obispos uruguayos quisieron hacerse presente en este festejo. Sus palabras cálidas y llenas de reconocimiento a Dios por la vida del movimiento en estos 40 años se sumaron a la alegría de los participantes. Llegaron también adhesiones y saludos de autoridades de otras iglesias cristianas y de comunidades o personas del movimiento de varios países del mundo. En 1958, Lia Brunet, junto a Marco Techila y Fiore Húngaro, dejaron su patria, Italia. Cruzaron el Atlántico para vivir una aventura que todavía hoy continúa. Fueron los protagonistas de la difusión de la espiritualidad y la vida del movimiento de los focolares en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en toda Hispanoamérica. La presencia de Lia en esta oportunidad recuerda aquellos primeros pasos y nos proyecta hacia el futuro con el mismo compromiso que tuvieron los pioneros. Les auguro en estos nuevos tiempos una fecunda participación en pro de la unidad de la familia humana. Que sepan, como los tiempos fundacionales ya lejanos en Italia, aportar lo mejor en alegría, vivencia de familia, cercanía a los más necesitados e intenso amor a la Iglesia. Estas las palabras de Monseñor Rodolfo Virs, obispo de Maldonado, en su mensaje de saludo. Frente al derrumbarse de todas las cosas y en sus propios ideales, decidieron hacer justamente de Dios el ideal de sus vidas. Fue para ellas como una especie de nueva revelación. La pequeña gran historia del movimiento de los focolares, la aventura de Chiara y sus primeros compañeros, Lia, Marco, Vittorio y muchos más. Del descubrimiento de Dios como amor al reconocer en el pedido de Jesús al Padre que todos sean uno, el fundamento de sus vidas y el punto central de la espiritualidad y la acción de los focolares. Momento culminante de la jornada fue el de la celebración eucarística presidida por Monseñor Janusz Bolonek, nuncio apostólico de su Santidad Juan Pablo II en Uruguay. Les saludo a todos en nombre del Santo Padre. El testimonio de la fraternidad universal y la construcción de un mundo más solidario son vuestro secreto y vuestro tesoro, y son también vuestra fuerza evangelizadora y una elocuente expresión de la comunión eclesial. Queremos agradecer a Dios por las 4 décadas de un continuo desarrollo del movimiento en este país. Fueron las palabras de Monseñor Bolonek en su saludo introductorio. Presente en el Uruguay. En el momento del ofertorio, representantes de las 5 generaciones del movimiento acercan al altar el pan y el vino. La fidelidad de los primeros seguidores del ideal de la unidad en Uruguay y la esperanza de un futuro que vea realmente un mundo más unido. La vida del Evangelio que se hace carne en nuestra realidad. Ali, Marina, Javier y Rocío, Adán, presentaron sus testimonios. Experiencias de vida entretejidas por las palabras de Jesús, que también en medio del dolor y las dificultades de toda existencia, dicen la presencia de Dios amor en la historia de cada uno de ellos. Quería también aprovechar para agradecer a todas aquellas personas del movimiento que todos estos años nos han acompañado y nos han testimoniado con su vida y la gracia de Dios. La fiesta estalla, Murga, la del Uno, una original experiencia de unidad. Las diferentes generaciones del movimiento aunadas en una de las expresiones más típicas del folclore montevideano.
Presencia de Paraguay, la danza de la galopera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Los más chicos, los Yen 3 y Yen 4, representan episodios de los primeros tiempos del movimiento. Los comienzos en Trento, el viaje de Lía, Marco y Fiore a América Latina, la expansión del ideal de la unidad en nuestros países. Los conjuntos musicales fueron desde siempre un importante instrumento para la difusión de la vida del movimiento, en especial entre los jóvenes. Por eso se presentó esta reseña de canciones de todas las épocas. En un momento que quedará en el recuerdo de los presentes, Lía Brunet relató los comienzos y la irradiación del movimiento de los focolares en Uruguay y en Paraguay. Antes que nada, les recordaría, en particular para los nuevos amigos, que la causa, el motivo por el cual el movimiento de los focolares desde Italia ha llegado aquí, y también en tantas otras partes del mundo, está en una pequeña semilla de casi hace 60 años, cuando estaba a la vista de todo, causa los horrores de la guerra, la eterna verdad, que todo pasa, que Dios solo queda. Y Chiara Lubick hizo tesoro de esta verdad. Eligió no el Dios lejano, justo juez que conocíamos en aquel entonces, sino el Dios amor, que como se hizo presente hace 2000 años, sigue haciéndose presente en la historia de todos los tiempos. Cuando el hombre se abre a lo que está en lo más profundo de él, se abre a su capacidad de amar que lo trasciende. Y ya que era justamente el odio que hacía desencadenar la guerra, Chiara empezó a vivir el mandamiento del amor, siempre antiguo y siempre nuevo. Vivíamos un amor que no es solo amistad, simpatía, sino un amor que requiere sacrificio. Por ejemplo, amar por primero sin esperar nada del otro. Recomenzar siempre a amar. Hacer nuestro el problema del otro, el sufrimiento, la alegría del otro. Saber también perdonar. En fin, un amor que está dispuesto a dar la vida, como Jesús dio la vida por nosotros. Un amor que nunca se acaba de aprender, porque es vida, y la vida es siempre nueva. Pero fue un amor que nos llenó de paz, de plenitud, de alegría, aún durante la guerra, que nos dio una fuerza,
un vigor que no era nuestro. Nos encendió adentro el fuego de participar a todos esta experiencia del amor mutuo, de la unidad. Nos puso adentro la pasión por la fraternidad universal, por realizar, contribuir a realizar el testamento de Jesús, que todos sean uno. Por lo tanto, apenas terminada la guerra, en el 1945, no pueden imaginar qué eco tuvieron en nuestros jóvenes corazones las palabras de la misa del último domingo de octubre, que en aquel entonces era la fiesta de Cristo Rey. Pídeme, decía la Sagrada Escritura, pídeme y te daré en posesión todas las gentes, en dominio hasta los últimos confines de la tierra. No pueden imaginarse qué eco tuvieron estas palabras. Tal resonancia que yo, por ejemplo, volviendo a casa, al primer focolar en Trento, una modesta casa de un modestísimo departamento, me parecía que aquellas habitaciones no tenían más paredes, que aquella casa no tenía más techo. En lo más profundo de mí, aquella casa había tomado la dimensión del mundo, los últimos confines de la tierra. Y si no era todavía la hora de partir para los continentes lejanos, adentro una certeza adamantina que antes o después habría llegado esta hora. Y bien, terminada la guerra, intentamos de hacerla siempre más conocer a muchas personas de nuestra ciudad de Trento y de los pueblitos del Trentino, de la provincia de Trento. Y luego, circunstancias varias nos llevaron en distintas ciudades de Italia, hasta que en el 1958 llegó la hora de partir para los continentes, partiendo para América del Sur. En todas partes encontramos las personas justas, los ambientes que nos iba preparando la providencia. Dios, que es Padre y que se piensa a los lirios del campo y a los pájaros del aire, provee a lo que necesitan sus hijos. Y ya que en el 1958 se celebraba los 100 años de las apariciones de Lourdes, 1958, Chiara, en preparación a este primer viaje lejano, en los continentes lejanos, quiso que fuéramos con ella, un lindo grupo con 3 coches. A Lourdes viajábamos día y noche, en aquel tiempo éramos jóvenes, para pedir la bendición a María. Y siempre permaneció en nosotros fuerte la impresión de haber partido de Lourdes, enviado por la Virgen. La fecha de la partida cayó, no casualmente, el último domingo de octubre. La coincidencia de esta fecha con la de octubre del 1945 era para nosotros un signo de Dios, la hora suya de partir. Y todavía era la fiesta de Cristo Rey. No pueden imaginarse el eco que todavía tuvieron en nuestros corazones las palabras de la misa. Pídeme y te daré en posesión todas las gentes y en dominio hasta los últimos confines de la tierra. Partimos 3, ya lo saben: Marco, el primer focolarino; Fiore. La mayoría de ustedes saben que Dios hace un mes trasplantó esta linda flor, como decía Chiara, en sus jardines en el cielo. Y con Marco y Fiore yo también. Nuestro viático fue el artículo de Chiara: saludos a los que parten.
En síntesis, en este artículo, Chiara decía, a cualquier lugar vayamos, entre la gente de cualquier nacionalidad, raza, idioma, religión o que no tengan fe, nos sentiremos en casa con tal que mantengamos entre nosotros y con todos el vínculo de la caridad. Por el contrario, si faltara la caridad, nos sentiremos extranjeros aún en nuestra misma patria. Tratando de vivir y de recomenzar de vivir siempre así, de verdad nunca nos hemos sentido extranjeros en América del Sur, nunca. ¿Y cómo llegamos a Uruguay? La primera etapa, siempre de aquel lejano 58, fue Recife, etapa acompañada de gracias especialísimas. Luego Río de Janeiro y para Navidad estábamos en San Pablo cuando llega una carta de Padre Richard, fundador del movimiento familiar cristiano, que invita a Marco a participar a un gran congreso de su movimiento en Montevideo para Epifanía. Habrá, decía en la carta, matrimonios, novios de tantas partes, especialmente de América Latina, y muchos sacerdotes y varios obispos. Hay que decir que el padre había conocido a Chiara en Italia y estaba interesadísimo. Marco llegó al congreso ya iniciado. Así no contó enseguida volviendo. Enseguida el padre quiso que todos conocieran nuestra historia, nuestra vida. Y el mismo padre presentó a Marco como integrante, él decía, de un movimiento que vive todo el Evangelio, decía el padre, porque viviendo el mandamiento del amor, vive en síntesis todo el Evangelio. Y entre la hermosa presentación del padre y la gracia que acompañaba a Marco, todos, especialmente sacerdotes y obispos, no querían que Marco terminara nunca de hablar. Y en fin, ya que Epifanía significa manifestación, nos pareció que este congreso era realmente manifestación de nuestro ideal en otros países del continente, el caminito de María para Uruguay, Argentina y Paraguay. Y hay que recordar de este encuentro que Guillermo Pineiro se encontró con Marco y él, que esta mañana presentaba la ofrenda en la misa con los Gen 4, los Gen 3, todos, no sé si está aquí, y fue el primero de todos. ¿Sí? Luego, en abril del 1959, mentre Fiore desde San Pablo viajaba a Belo Horizonte, donde nos esperaba un padre redentorista y donde fue una etapa muy importante para el movimiento en Brasil, Marco y yo viajamos a Montevideo. Y el mismo día que llegamos, el país está inundado por lluvias torrenciales, sacudido por un violento tornado que destruye instalaciones eléctricas, arranca techos y arranca enormes árboles como plantitas. En fin, muy reducido la posibilidad de encontrar personas. Y sin embargo el encuentro, querido a toda costa por Monseñor Corso y anunciado por un diario local con el título Importante Encuentro. A este encuentro llegaron unas 100 personas de todas las edades. En aquellos días, un diario de Montevideo
de hace 42 años atrás, escribe, y son palabras exactas del diario de ustedes, referido después por nuestra revista italiana del 59, el diario decía: se nos presenta un movimiento que en su espiritualidad y en su práctica responde a las exigencias actuales de la sociedad uruguaya. Bueno, por lo que se refiere al importante encuentro, creo que aquella furia devastadora fue el marco más oportuno, más entonado a nuestra historia de los tiempos de guerra, cuando todo se derrumbaba, ya que también en Montevideo en aquellos días estaba a la vista de todo la eterna verdad: todo pasa y Dios solo queda. Me acuerdo que al partir de Uruguay vimos en el cielo 2 espléndidos arcoíris que se reflejaban y repetían en otros. Nunca vi un espectáculo semejante. Nos parecían un signo de María, que más allá de la inclemencia del tiempo, de nuestros límites y limitaciones, ella nos aseguraba haber dejado en Montevideo su huella, la huella de su obra. Y creo que haya sido por esta huella de María el motivo por el cual ya en el 1963 se abrió el Focolare en Montevideo. Para comprender un poco el ulterior desarrollo del movimiento en Uruguay, hay que saber que en el 1963 los amigos, los miembros del movimiento de los focolares de toda Hispanoamérica constituíamos una sola gran porción, nosotros llamamos una sola zona, y nos teníamos unido con la Mariápolis, en aquel entonces una única para toda Hispanoamérica. Quizás para los nuevos amigos hay que decir que la Mariápolis es un convenio multitudinario de algunos días, 5 o 6 días, que hace florecer una ciudad ideal, donde gracias al amor recíproco que siempre más circula entre todos, nos volvemos hermanos de cualquier extracción social, nacionalidad, creyente o no. Las llamamos Mariápolis porque es bajo el amparo de María que nos volvemos de verdad hermanos. Y bien, esta única Mariápolis para toda Hispanoamérica se realizó por casi 10 años consecutivos en la Sierra Cordobesa, a la orilla del lago Embalse. Las primeras dos se hicieron en los Preandes. Bueno, y cada año participaban siempre más numerosos los amigos del movimiento de Argentina, de Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia. Y bien, ya que de Montevideo, por la presencia del Focolare, eran siempre más numerosos los que después de tomar en aquel entonces el vapor de la carrera, que se aventuraban hasta la Sierra Cordobesa, fue en el 68 que los uruguayos merecieron la primera Mariápolis en su casa, en Montevideo, en el Hotel Floresta. Protagonista de esta Mariápolis fue un joven uruguayo, Aurelio Lagorio, que el año anterior había viajado a Italia a Loppiano para formarse en la escuela de los focolarinos, y allí, causa un grave accidente, había fallecido poco día antes de nuestra Mariápolis uruguaya. Muchos recordábamos la sonrisa de Aurelio abierta, que nos alentaba, solo al verlo nos alentaba a amar. Y ya que en el 68 había nacido el movimiento GEN, el movimiento juvenil del movimiento de los focolares, eran ellos, los GEN, el centro de la atención, creando un clima de fiesta, de alegría entre todos. En aquel tiempo la canción preferida por los GEN era
ha estallado la revolución del amor, la revolución de Jesús. De hecho, aquellos jóvenes, no traídos por una religión intimista, individualista, sino por la dimensión social de la doctrina de la Iglesia, como generalmente son los sudamericanos, los Zen habían creído más en la revolución de Jesús, del discurso de la montaña, que a la tentación de la violencia. Por eso cantaban, ha estallado la revolución. Y fue en este clima de alegría, de fiesta, que leyendo y meditando los diarios, los escritos de Aurelio, se nos reveló lo que estaba en lo más profundo de él y de todos los Zen. Su entrega, su profunda y conquistada relación con Dios a través del dolor, se nos manifestó a través de los diarios de Aurelio. En fin, la elección radical de Aurelio nos involucró, nos conquistó a reconocer y amar en el dolor Jesús crucificado, atrayéndonos así la gracia del amor recíproco entre nosotros, porque si no hay esta raíz, no hay amor verdadero entre nosotros, no es solo simpatía, amistad, es un amor dispuesto a dar la vida. Es esta la raíz que nunca puede faltar, de la cual nace el amor recíproco, la comunión, la unidad. Y así el convenio en el Hotel Floresta fue realmente Mariápolis, ciudad de María. Y concluiría este tentativo de contarles los inicios del movimiento aquí, atreviéndome a leerles lo que escribía en mi diario en aquella lejana primavera del 68. Yo escribía así: a pesar que hay una cierta influencia laicista, me parece que la Virgen haya plasmado en los uruguayos, de mente y corazón abiertos a grandes ideales, un alma naturalmente cristiana. Creo que inteligentes y agudos como son, y honestamente les leo también lo que escribí, quizás a veces un poquito críticos, sedientos de libertad, de la cual tienen casi un culto. Me parece que arriba de una columna tengan la estatua de la libertad. Creo que pueden encontrar la libertad verdadera, la sola que puede saciarlos, la que Jesús ha traído a la tierra, diciéndonos: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Que encuentren en esta palabra de Jesús, del amor mutuo, la verdadera libertad. E invoqué la Virgen de la Fundación para que así sea. Del profundo del corazón hoy me vendría de invocarla otra vez, que así sea. Bueno, decíamos de recordar algunos momentos de esta vida nueva, de los primeros tiempos en Uruguay, en Paraguay. Y hay que decir que la Mariápolis de fin de año del 66, inicio 67, fue una aventura para los paraguayos, vivida con tal dignidad de hijos de Dios que hay que recordarla. Sucedió que al confín de Argentina con Paraguay, al extremo nordeste, cayeron abundantísimas lluvias y por el gran ímpetu del río Paraná, que había desbordado de su cauce, había serio peligro que las aguas arrastraran los ómnibus en el trasladarlos sobre la balsa como estaban acostumbrados. Pero los paraguayos, mientras que baja el río, que esperaban esto, no perdían ni la caridad, no perdieron ni el tiempo.
siguieron viviendo la Mariápolis allí donde se encontraban en Resistencia, en la ciudad de Resistencia. Y habiendo aprendido a amar a Jesús en el obispo, van de él. Y para decirle el encanto de la Mariápolis se lo dicen también acompañándose con sus grandes arpas y cantando melodías conocidas con palabras nuevas, como aquí nos dieron un ensayo. El obispo siente inmediatamente suya aquella porción de iglesia viva y los aloja entre seminario y colegio. Y al día siguiente el mismo obispo va a visitarlos, acompañado por sus sacerdotes y religiosas, para que conozcan semejante gente felices en medio de tantas peripecias. Pero el testimonio más vivo, más allá de todas las palabras, es la alegría de aquella gente que, habiendo puesto todo en común, como hacían los primeros cristianos, no le ha faltado nada a nadie, como eso escribieron después en sus cartas. Y ciertamente, sí en Resistencia ellos fueron aquel granito de mostaza del cual habla el Evangelio, la más pequeña de las semillas, de la cual florecerá el árbol de la vida. De hecho, si en el vasto nordeste argentino, aún después de muchos años, si entre las ciudades de la provincia de Chaco y Corrientes, la gracia del focolar cayó justamente en Resistencia, los habitantes de esta ciudad tienen que agradecer a aquella comunidad paraguaya, Iglesia Viva, que al inicio del 1967 sembró semejante semilla. En fin, el año siguiente, en el 68, los paraguayos merecieron una Mariápolis en su casa, en Paraguay. Y fue la primera Mariápolis en el 68, también en Paraguay. Esta primera Mariápolis, me acuerdo que fue un acontecimiento casi nacional. Las mismas autoridades civiles nos ofrecieron un moderno y hermoso complejo edilicio en la periferia de Asunción, en medio de aquella vegetación tropical maravillosa. Los periodistas, muy interesados, publicaban frecuentes entrevistas sobre el acontecimiento y todas las noches radio y televisión daban noticias del desarrollo de la Mariápolis. En fin, los que viajábamos a Paraguay teníamos la impresión no solo de un país de incomparable belleza naturales, la selva con la madera preciosa, las cataratas de Iguazú, que me parece que significa agua grande, no solo la impresión de un país con mucha sensibilidad artística y musical, sino de una riqueza más grande todavía, de gente abierta que cuando entrevé algo grande no mide, está decidida y se lanza. Nunca olvidaré cuando a conclusión de la primera Mariápolis paraguaya, nosotros también fuimos a agradecer a María el santuario de la Virgen de Cacupé. En aquella abundancia de aromas, de perfumes, de flores, de frutas, de resplandecientes colores desde el rojo al violeta, al verde, al anaranjado, Paraguay me quedó en los ojos, en el corazón, como un canto al Creador, un canto a la belleza de la creación. Bien, y gracias a los paraguayos que han venido y a todos que contribuyeron a esta maravillosa celebración, en el cual nos sentimos familia, aún más por la presencia
de los monseñores que están aquí con nosotros. Y yo, si me permiten, quería aprovechar de esta ocasión para agradecer focolarinos, voluntarios, familias, Gen 2, Gen 3, Gen 4, que me hicieron llegar tantos regalitos y regalos. Muchísimas gracias. Y que Dios, que todo lo puede, les dé el céntulo. Y quería saludarlos, augurándonos mutuamente de creer en la fuerza revolucionaria del amor. Sí, para que la humanidad del tercer milenio pueda ser más humana, pueda tener paz, justicia, se harán tantas cosas, pero nosotros creemos que en particular es importante la fuerza del amor, que tiene como raíces el amor al Cristo crucificado, y que de la cual, si tenemos amor a Él, florece entre nosotros la posibilidad de ser familia de los hijos de Dios. Creemos siempre más a la fuerza revolucionaria del amor. Pongamos siempre más nuestro granito de arena, seamos en primera línea a realizar esto, contribuyamos a llevar adelante siempre más la fuerza revolucionaria del amor. Y adiós a todos y muchas gracias. Quisiera aquí agradecer profundamente, en nombre, me atrevo a decir, de la Iglesia uruguaya, la presencia de los focolares en estos 40 años, ese amor que ha sido vivido y fuertemente soplado para que se encendiera los corazones de tantos hombres, mujeres, jóvenes a lo largo de estos 40 años en nuestra patria, y que no solo ha florecido en este movimiento en medio de nosotros, sino que también ha sido capaz de irradiarse en seminaristas, en sacerdotes, en obispos. He tenido la oportunidad de encontrarme con los obispos amigos de los focolares en encuentros donde el Papa siempre ha tenido una palabra cariñosa y de gratitud a los obispos amigos de los focolares. Gracias a todos. Gracias por todo lo que están volcando en nuestras diócesis. Gracias por lo que vuelcan en nuestros jóvenes, en los seminaristas, en los sacerdotes, en nosotros, obispos. Todos necesitamos de todo y hoy es de ustedes que necesitamos. Que María, que nos precede en todo este caminar, ella que es portadora del amor, que ella nos acompañe, nos preceda en todo momento como un signo de esperanza, porque queremos caminar en ella, impulsados por el amor donde está Jesús. Que así sea. Todavía que no hay que perder la alegría de encontrarnos, de escucharnos y ser roca de viva unidad. Que no hay que perder la alegría de encontrarnos, de escucharnos y de roca de viva unidad.